ràdio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, rigurosa y divertida. Esto es Destino y Historia. Buenos días a todos y a todas. Esto es Destino y Historia. Yo soy Sabrina Samaniego y conmigo están, como veis en la pantalla, Yasmín Bernú. Hola, buenos días a todas y a todos. Y Aitor Martínez. ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Pues muy bien. Hoy queríamos hacer una recomendación antes de empezar con nuestro tema principal del día, como hacemos siempre, con una noticia que nos ha impactado muchísimo del Consejo Internacional de Enfermeras, en el que sale un titular, se titula "Mueren tantas enfermeras como en la Primera Guerra Mundial", y otro de los titulares que se cifra en más de 600 las enfermeras por COVID-19 en todo el mundo. Y esta noticia nos ha causado especial estupor, como diría Iker Jiménez, una quimera, esa palabra que siempre usa. Y queremos recordar con ello los testimonios que las enfermeras durante la Primera Guerra Mundial atestiguaron precisamente en primera persona de cómo estaban viviendo ellas el enfrentamiento de la Gran Guerra, que es como se conoce la Primera Guerra Mundial. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, las enfermeras, Aitor nos quiere hablar brevemente de otra de ellas, que digamos que es la madre de las enfermeras, ¿cómo? Bueno, sí, tenemos a Florence Nightingale, no sé si lo he dicho bien. Sí, sí. Que ahí arriba se puede ver un poco el libro, la biografía. Y nada, esta mujer pues vivió la guerra de Crimea y está considerada como una de las primeras, la primera enfermera, la madre de la enfermería, destacó por eso, por sus conocimientos matemáticos que ayudaron mucho a los conocimientos de la enfermería. No hay que renegar nunca de las matemáticas por mucho que seamos de letras. Yo reniego, pero Flores voy no. a seguir con Vera Brittain, que fue una enfermera que escribió Testamento de Juventud, de la que también hay una película, aunque es verdad que se centra, como hablamos ayer Aitor y yo, en el mundo amoroso. Pero bueno, si queréis conocer un testimonio de primera mano de Vera Brittain, está Testamento de Juventud. También existe un libro que se llama Mariela, de Yolanda Guerrero, que es una enfermera española en la Primera Guerra Mundial. Y toda la biografía y toda la producción bibliográfica que ha hecho la profesora María Teresa Gómez Reus, de la Universidad de Alicante, filóloga inglesa, que ha escrito varios libros, varios artículos, como Mujeres al Frente, Testimonios de la Gran Guerra, o Zona Prohibida, que es la biografía de Mary Borden, una estadounidense que fue a la Primera Guerra Mundial a ayudar con sus labores de enfermera. Todo esto lo mostramos porque aquí tengo yo otro libro que os voy a enseñar, que se llama Nosotras Enfermeras. Aquí podéis ver las ataviadas. El libro está escrito por Satu, por enfermera saturada, que tenéis aquí quién es. Lo que este libro retrata, como bien dice aquí, es la historia de todas las enfermeras, de cómo se vivieron todos los días en los que el coronavirus puso en jaque a toda la sociedad del siglo XXI y cómo incluso hoy en día estamos volviendo a ver segunda ola, tercera ola, esperemos que no haya muchas más olas. Es decir, que todos estos libros están atestiguando momentos, tanto la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial también hubo enfermeras, ahora las enfermeras, los sanitarios, auxiliares, celadores están siendo capitales en que no se vaya esto al carajo. Y aquí tenéis libros que bien podéis comprar o bien podéis ir a la biblioteca de la Universidad de Alicante a sacarlos y saber cómo fue el momento que las enfermeras y los sanitarios tuvieron que vivir en distintas guerras. ¿Qué os parece? Es muy interesante esto porque Aitor y yo asistimos a un curso que se hizo en la universidad sobre la Gran Guerra. Creo que tú también fuiste, pero en la segunda edición. Sí. Y cuando presentaron estos libros, bueno, algunos de ellos, veíamos, porque ponían a veces trozos de los diarios de las propias enfermeras, y veíamos cómo su estado anímico iba cambiando, y eso se traducía en la escritura.
Y Exacto. al final, o sea, al principio eran muy entusiasmados, pero después era como todo robotizado, habían perdido la propia humanidad, Exacto, la así verdad, es. Pues si de os todo lo que parece, habían visto. si os parece, damos por finalizadas las recomendaciones Ujú. y en un momento volvemos y vamos con el tema del día. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Enseguida volvemos. Bueno, pues el tema de hoy, como vemos, somos dos más y vamos a hablar de Apurbe Condita, un libro que recientemente ha salido en las librerías y que está escrito por nada más y nada menos que 14 autores distintos. Ahora nos explicarán tanto Sergio como Federico, de Divulgadores de la Historia, en qué consiste ello, pero antes los voy a presentar. Federico es historiador y divulgador histórico, administra la plataforma Historia y Roma Antigua, es presidente de Divulgadores de la Historia, cofundador del Día de la Romanidad, articulista en algunas de las más conocidas páginas de historia antigua como Casa del Recreador, Arraona Romana, Velum Artis, es podcaster y guionista en Academia Play, autor de la novela también No lleves flores a mi tumba, y ha sido uno de los coordinadores y escritor de uno de los capítulos de Apurbe Condita, la Roma de la gens Valeria. Ya vemos que no para quieto, y Sergio no se queda atrás. Aitor, coméntanos quién es Sergio. Pues el siguiente invitado es Sergio Alejo, que es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en el mundo clásico. En 2015 escribió su primera novela histórica titulada Las Crónicas de Tito Valerio, Misiva de Sangre, que posteriormente se transformó en trilogía con 2 obras más que vieron luz en 2016 y 2017 respectivamente, tituladas El enemigo interior y La sombra de la conjura, última novela de la saga Renovatio Imperi, Águilas en África. Además es miembro del programa radiofónico La Biblioteca Perdida y también de la Asociación de Recreación Histórica Romana Barcino Orient. Además ha participado también con otro capítulo en el libro del que vamos a hablar hoy. Y como os hemos dicho, pues hablamos de Apurbe Condita, la Roma de la gens Valeria. Ha sido novelada, es un viaje novelada por los momentos fundamentales de la historia de Roma antigua, desde una visión velada, ahora nos explicarán en qué consiste eso, de una de las pocas familias romanas que pervivieron desde su fundación hasta su caída, que son los Valerios. Ya hemos dicho que está realizado por 14 autores y que son todos pertenecientes pues, al Día de la Romanidad y divulgadores de la historia. Bueno, buenos días, Fede, Buenos días. Sergio. Buenos días. Estamos encantados de que estéis aquí. Y una de las primeras preguntas es, pues, ¿cómo surge la idea de empezar a escribir o crear este libro? Son los dos coordinadores del libro, así que el que queráis tiene la palabra. Empiezo yo si quieres, Sergio. Adelante. Pues nada, nos falta un tercer coordinador que fue el ideólogo de todo esto, que se llama Manuel Martínez Peinado, escritor, y que bueno, también pertenece a la Asociación de Divulgadores de la Historia, y que un fin de semana cualquiera, pues nada, me llamó a casa y me comentó que había tenido la idea de que, ya que en Divulgadores de la Historia había tantos escritores, tengamos en cuenta que entre escritores, blogueros, podcasters, periodistas, empresas dedicadas a la divulgación, somos casi más de 100 miembros, pensó que sería una buena idea sacarle partido a eso y embarcarnos en un proyecto de novela colectiva con un fin social. Como muchos somos especialistas en el mundo romano, pues elegimos el tema romano como punto de partida para ese proyecto de novela, y después de 2 años y medio de trabajo y de la participación entre escritores y coordinadores y luego otros divulgadores de prestigio que han revisado el trabajo hecho, pues al final implicaron a más de 18 personas en este proyecto, que esperemos que le guste al público. Seguro que sí. ¿Sergio?
Bueno, yo me ratifico lo que ha dicho Federico, ¿no? Es una novela coral, son 14 plumas, 14 visiones diferentes de la escritura, 14 visiones diferentes de la historia de Roma. Entonces, concretar un proyecto común con tanta gente implicada, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tuvimos que marcar ciertas pautas de trabajo y pusimos pues 3 coordinadores, que el libro se divide en la parte de monarquía-república, en la parte de alto imperio y en la parte de bajo imperio. Está bastante bien dividida, y entonces dentro de esos periodos pues dimos pues cierta libertad a los autores pues para que escribieran un poquito sobre el tema que a ellos les gustase más o que les apeteciera más, ¿no? Y siempre salvando los márgenes de que nadie o ninguno de ellos coincidiera, que eso sí que nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Que la gente quería escribir a veces coincidir en periodos concretos bueno, pues porque a lo mejor le interesa más el emperador Trajano que el emperador Tiberio, ¿no? Pero ahí tuvimos que tener un poco de mano izquierda, y coordinar a 14 autores pues es una cosa bastante complicada. Pero como dice Federico, había que aprovechar el talento que hay en divulgadores, y el producto pues es lo que tiene, ¿no? Que si le echáis un ojo pues veréis que realmente calidad no le falta. Quería hacer una pregunta que no la habíamos comentado, pero a mí me parece interesante. ¿Por qué el título? ¿Es un homenaje a Tito Livio o es un título suficientemente grande como para que tuviera cabida todas esas plumas? ¿O no tiene nada que ver? Sí, sí, me permite, si quieres lo contesto yo. Realmente nosotros lo que queríamos romper desde el primer momento era la sensación de que el libro es una acumulación de relatos inconexos sobre la historia de Roma, pero sí que queríamos reflejar un periodo histórico amplísimo en el tiempo, pues tengamos en cuenta que la novela abarca desde la monarquía, que son los periodos iniciales de la historia romana, hasta el periodo del Bajo Imperio, cuando Roma cae en Occidente. Pero bueno, Sí. como sabemos todos que en Oriente pues tiene casi otros 1000 años de prolongación en el tiempo, ¿no? Entonces elegimos, pensamos, discutimos cuál era el modelo que podía darle unidad a todos esos relatos, y elegimos utilizar las peripecias de esta gente, de la gente de los Valerios, que aparece desde los primeros momentos hasta incluso después de la caída del Imperio Romano en Occidente, como agente vehicular que le diera unidad Sí. al relato, ¿no? Que diera el aspecto que queremos nosotros que tenga, que es una novela realmente, ¿no? Entonces elegimos esta familia además tiene una característica común, Claro, que es ¿quiénes una son? enfermedad que es sí, claro, son los Valerio. Es una familia además a la que le atribuimos una enfermedad que otorgaban los dioses, aunque realmente es genética, que es el daltonismo acromático, que es una enfermedad real que se transmite, como ya he dicho, de una manera genética y que solo te permite ver las cosas en blanco y negro. Esto, en la actualidad, lo consideraríamos como una especie de desgracia. Sin embargo, ellos en la novela lo llaman la mirada velada. ¿Por qué? Porque te permite, al ver las cosas en blanco y negro, ver las cosas con mucha más claridad que los demás. Entonces, los miembros que lo tenían, que no eran todos, porque era una enfermedad caprichosa al venir de los dioses, pues lo consideraban como un don, porque realmente tenían una visión de su época mucho más clara que el resto de las personas que les rodeaban. Ese es el motivo por el cual hemos elegido a los Valerio y por cual viene ese nombre de Ad Urbe Condita, en homenaje un poquito a la obra que todos conocemos, y por eso el subtítulo de la Roma de la gens Valeria. Claro. Esa es la causa. Pues genial. ¿Y qué fuentes históricas habéis consultado bueno, imagino que vosotros dos, las vuestras, a lo mejor otros autores en otras diferentes, hay un nexo, hay un punto de inicio que todos habéis consultado, o cada uno ha ido por libre y ha consultado las fuentes que ha considerado oportunas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Realmente cada autor, tengamos en cuenta que de los 14 autores, 7 son historiadores y el resto son divulgadores históricos muy consolidados, muchos con premios literarios como el Ex Libris o la Isla de las Letras. Entonces, todo el mundo lo ha enfocado desde un punto de vista riguroso. Nosotros en divulgadores pensamos que la diversión y el rigor histórico no están reñidos y que no son en absoluto incompatibles. Y aunque a una novela o a una serie tú no le puedas exigir, porque no vienen a priori así, son productos de entretenimiento, un rigor histórico estricto, nosotros sí que hemos intentado ceñirnos a él. Entonces, cada uno en su época ha tirado de las fuentes pertinentes que necesitaba para poder reflejar el contexto histórico del que habla con la mayor fidelidad posible. Claro. ¿Héctor? Yo quería preguntarle a Sergio que, como habéis dicho ya, cada capítulo es de un autor distinto, pero mantiene el punto común a seguir, que es la familia de la que habéis dicho, de los Valerio, a lo largo de la historia de Roma.
¿cada autor sabía lo que el otro, los demás estaban haciendo? ¿O os leíais los capítulos o hasta el final no descubristeis lo que estaban narrando los demás? Bueno, lo sabíamos los coordinadores, que eran los que decidíamos y dábamos el ok, ¿no? Para que la gente se quedara porque lo que tratábamos, ya os he dicho antes, que los periodos son muy extensos. A ver, estamos hablando quizá del periodo monárquico del 753 a.C., casi el final del siglo I a.C., entonces son casi 700 años de historia. Lo que procurábamos es que la gente se lo repartiera un poco, que no todo el mundo quisiera escoger a Julio César, que es lo que más llama la atención. Entonces tenemos relatos que van desde la época monárquica, desde quizá la sucesión de Rómulo, que es un capítulo que abre el libro, que es muy interesante, que abre la novela, que es muy interesante, de Juan Luis Gómez Hoyos, y habla pues sobre ese momento tan un poquito que ronda entre la leyenda y la realidad, ¿no? Luego tenemos gente que estuvo en las guerras púnicas, luego el tema del nombre secreto de Roma, ¿no? Que es una cosa espectacular que nos introdujo Manuel Martínez Peinado. Pero sí que es verdad que ellos han tenido la libertad, pero no han tenido el acceso a saber qué era lo que los demás escribían, ¿no? Si alguien me decía, hostia, es que 2 personas quieren escribir sobre el emperador Trajano, decíamos, vale, tú haces Trajano y tú búscate otro, que la historia es muy ancha, que hay muchos emperadores, que no tenemos que hablar precisamente o única y exclusivamente de emperadores, pueden ser de personajes relacionados con el emperador, o lo que decíamos nosotros, ¿no? Que no buscamos que solo se hable del campo militar, ¿no? Que hay historias muy profundas, hay historias muy sentimentales, y no es una visión solo enfocada en los grandes personajes de la historia, sino que la Roma de la Gens Valeria quiere hacernos llegar pues un poquito el día a día, ¿no? La historia de gente normal, de gente corriente, que fueron los que realmente fundaron la República, fundaron el Alto Imperio, crearon la historia y la grandeza de Roma, ¿no? Y hemos querido hablar de hombres, hablar de mujeres, hablar de niños, hablar de niñas, hablar de ancianos. O sea que, como veis, hay una variedad bastante importante de valerios, ¿no? Gente rica, gente pobre, militares, personal civil, sacerdotes, sacerdotisas, hay de todo. O sea que la variedad es tremenda, y nosotros tampoco es que nos hayamos tenido que esforzar mucho. Tenemos que decir también que ya fueron ellos bastante lógicos para que no se coincidiera demasiado en el tiempo, y el hecho de que no lo hayan leído pues también es una ventaja, ¿no? Porque si tú lees lo que otro hace, ya te condiciona también tu relato. Claro. Exactamente. Bueno, y retomando lo que decía Fede no se trata de ser o divertido o riguroso, ¿no? Que todo es compatible. Queríamos saber, en vuestra opinión, pues cuánto está reñido o no la ficción literaria con la veracidad histórica dentro de una novela histórica como esta. Sergio, tú que te has divulgado mucho en el tema de la escritura, si quieres contestarlo. Bueno, a ver, ya lo ha dicho antes Federico, haciendo referencia a las series, a las novelas, ¿no? No es lo mismo escribir un ensayo que escribir una novela o o producir una serie, ¿no? Evidentemente hay ciertas licencias que uno se puede permitir. Aunque sí que es verdad que no es el caso, porque cuando buscas una novela histórica, porque, a ver, es en mi caso también como escritor, que yo me dedico a la novela histórica de mundo romano, la documentación y la investigación que hago de fondo pues es impresionante, ¿no? Le dedico quizá más horas a investigar y a documentarme que a escribir la propia novela. Porque a lo mejor te lees 3 manuales, 4 artículos y 5 ensayos y solo escribes una frase, ¿vale? O sea que la proporción es esa, ¿no? Entonces buscamos sobre todo eso, que haya un equilibrio entre la divulgación, entre la capacidad de entretener al lector y la rigurosidad, porque por mucho que nos hayan llovido críticas, porque siempre lloverán críticas, ¿no? El mundo de los historiadores es como un mundo muy hermético y parece que siempre se critique a los que no lo son por ser intrusistas. Yo siempre lo he defendido, ¿no? No hace falta tener un papel, tener un certificado que te acredite como historiador, y eso que yo lo soy, ¿vale? Para ser un gran historiador, ¿vale? Porque hay gente que no tiene papel, pero que sabe muchísimo más de historia que gente que sí que tiene papel. Entonces siempre está la polémica del intrusismo, del que es menos rigurosa porque la ha escrito alguien que no tiene un título académico. A ver, tú puedes haber estado 5 años en la carrera y haber estado mirando las musarañas 4 años y medio, ¿no? Entonces no te puedes haber enterado de nada, puedes ser un licenciado en historia pero no tener ni pajotera y luego no ser un divulgador, porque a lo mejor no tienes las capacidades ni las herramientas para saber transmitir. Entonces lo que buscamos nosotros aquí es que todos los personajes, ya me he metido en la novela, ¿no? Todos los autores son
gente reconocida, gente con prestigio, gente con calidad y, bueno, a todos aquellos que siempre se han molestado en criticarnos desde el principio porque había gente que no era historiadora, yo les invito a que primero se lean la novela y luego, pues que si quieren, pues critiquen, que evidentemente no estaremos a salvo de que nos critiquen porque siempre hay gente que vive de eso, ¿no? De la constante polémica, pero bueno, esta obra no deja de ser una obra con un fin social, como ha dicho Federico, con un fin benéfico, como le queréis llamar, ¿no? Porque todos luchamos por una cosa que realmente es uno de los grandes problemas de la actualidad a nivel de patrimonio y cultura, ¿no? Que es que no se están destinando el dinero suficiente y nosotros hemos querido, pues con esta acción... Ahí queríamos ir. Ahí queríamos ir, sí. Para ponerle el punto final a esta mini entrevista y a vuestra participación, queríamos ir a lo que está diciendo efectivamente Sergio. El dinero, lo que estáis ganando con la novela, realmente no lo estáis ganando vosotros, que también, porque se revierte en el patrimonio. Contadnos muy brevemente a qué se está destinando todo ese dinero, por favor. Bueno, pues los ingresos que recibiríamos en teoría los autores los hemos cedido todos a la Asociación Historia, Arte y Cultura de Alcántara, que es una asociación que lleva años clamando en el desierto contra el estado de abandono en el que se encuentra uno de los monumentos más importantes de la romanidad en España, que es el Puente de Alcántara. Un monumento de casi 2000 años de antigüedad que todavía soporta el paso de camiones y coches por encima, que empieza a presentar ya cada vez problemas tanto de humedades como de recubrimiento, porque soportar el paso de entre 600 y 700 vehículos, incluyendo vehículos pesados. Tengamos en cuenta que hay una presa inmensa encima, pues el puente de Alcántara soportó el paso de todos esos materiales por encima para construir esa inmensa presa, ¿no? Entonces nuestra intención es que dure otros 2000 años. Nos parecía una idea buenísima dar apoyo a esta asociación, que estaban ya los pobres un poquito desesperados del ninguneo al que se les ha sometido, para que sigan dando guerra y sigan clamando en el cielo por la conservación de nuestra romanidad. Exacto, pues nos parece genial, sobre todo ya no por la visibilidad que con vuestro libro, con todas esas manos estáis dándole a la asociación, que también la gente conozca que tiene una página web, una revista que se llama El Puente, que hemos estado hojeando, que tiene contenido buenísimo, y desde aquí lo que queremos es que vuestra novela, que vamos a comprar por supuesto, más que en estos tiempos no hemos tenido tiempo todavía, pero la vamos a comprar por supuesto, la leeremos, emitiremos nuestra crítica siempre constructiva y también colaboraremos en cierto modo con ese precio a la asociación y que tenga esa visibilidad. Pues muchísimas gracias. Además, nos gustaría en este aspecto también agradecerle mucho a la editorial EDAF, que desde el primer momento se volcó en el proyecto. Incluso nos dio un ratio en las regalías mayor de lo que se le da a los autores al comprender que era un proyecto social, y además estamos de enhorabuena porque hace poco nos comunicaron que en menos de un mes y medio ya hemos vendido toda la primera edición y vamos a por la segunda, con lo que bueno, por lo menos la gente vemos que está siendo sensible al mensaje de la novela, no solo a su calidad. Bueno, yo tengo que decir que el mío está de camino ya, que tenía muchas ganas. Ya nos contarás. Sí. Y nada, que os quiero agradecer que ya hayáis dicho que sí enseguida para participar. Yo es que puedo hablar de primera mano porque también estoy en Divulgadores de la Historia y bueno, un placer que también me dijerais que sí en su momento. Y sé la calidad tanto humana como científica que hay en ese grupo, que es mucha, y animo a todos a que lo sigan en las redes. Ya habéis visto que son muy activos. Además, Sergio Alejo junto con Ángel Portillo hace un programa cada 2 domingos, ¿no? Creo que es. Ya lo hemos visto Facebook, por aquí. Se llama Lignum ad Roma y nada, que seguirlos en las redes porque hacen de todo, tanto a Federico Romero como a Sergio Alejo. Pues muchísimas gracias. Despedimos aquí. Me sabe mal que el tiempo sea tan poquito, pero sabéis que las cosas de televisión, las cosas de radio, que mejor que vosotros, van con pinzas y con tijeretazos. Gracias. Un placer, gracias. Un placer. Lo dejamos aquí. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Adiós.